Hola a todos y bienvenidos a... Si eres nuevo por aquí, te invitamos a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras exclusivas. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, una historia que involucra a una de las actrices más queridas y admiradas, Anne Derzel. Prepárense porque lo que vamos a revelar les dejará sin aliento. Lo que comenzó como un escape de la fama y el trabajo arduo, se transformó en una pesadilla orquestada por aquellos en quienes más confiaba. Esta es la historia completa, con detalles nunca antes revelados. Asterisco, 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 asterisco. Todos la conocemos por su talento, su belleza y su carisma arrollador. La hemos visto brillar en la pantalla, protagonizando historias de amor que nos han robado el corazón en Senkalkam y otras producciones exitosas. Pero detrás de la alfombra roja, de las sonrisas y los flashes, se esconde una realidad mucho más oscura. Una realidad que la ha puesto a prueba como nunca antes. Una historia de traición, ambición y la lucha de una mujer por proteger su integridad. Asterisco, 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 asterisco. Nuestra historia comienza con un crucero de lujo, el Azure Dream, que prometía ser un oasis de relajación y aventura. Un escape de la rutina extenuante de rodajes y del constante escrutinio público. El Azure Dream era conocido por su exclusividad, sus suites opulentas, sus restaurantes de alta cocina y sus itinerarios exóticos que recorrían las islas griegas. Imaginen el escenario: aguas cristalinas del mar Egeo, atardeceres de ensueño pintando el cielo de naranja y la promesa de momentos inolvidables en cada puerto. Sin embargo, lo que parecía un cuento de hadas digno de un comercial de viajes pronto se convirtió en una verdadera pesadilla, un laberinto de engaños y manipulación. Asterisco, 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 asterisco. Según nuestras fuentes y gracias a una investigación exhaustiva que incluyó entrevistas con miembros de la tripulación, pasajeros y personas cercanas a la actriz, Anne Derzel fue engañada. Sí, lo han oído bien. Engañada no por desconocidos, sino por personas de su círculo más cercano, personas en las que confiaba ciegamente y a quienes consideraba amigos y aliados. Al parecer, este viaje no fue una simple coincidencia ni una sugerencia inocente. Fue orquestado con un propósito oculto, un plan maquiavélico meticulosamente elaborado que buscaba aprovecharse de su fama, su fortuna y su posición en el mundo del espectáculo turco. Pero ¿quiénes son los responsables de esta traición? ¿Quiénes se atreverían a dañar la imagen y la tranquilidad de una figura pública tan querida? ¿Cuáles eran sus verdaderas intenciones, más allá de la evidente ambición? Acompáñennos mientras desentrañamos este misterio, pieza por pieza, y revelamos la verdad al descubierto. Asterisco, 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 asterisco. Para entender la magnitud de esta historia y el impacto que tuvo en la vida de Anne Derzel, es importante conocer el contexto previo al viaje. La actriz, después de un año de trabajo incesante protagonizando una exitosa serie de televisión y cumpliendo con compromisos publicitarios que la llevaban de un lado a otro del país, decidió tomarse unas merecidas vacaciones. El cansancio físico y mental era palpable y necesitaba desesperadamente desconectar y recargar energías antes de embarcarse en nuevos proyectos. Fue entonces cuando entró en escena Kandemir, un amigo cercano que había estado presente en su vida durante varios años, acompañándola a eventos sociales y brindándole apoyo en momentos difíciles. Kan le sugirió este crucero por las islas griegas, pintándolo como la oportunidad perfecta para relajarse, disfrutar del sol y el mar, y alejarse del estrés de la vida pública. Le habló de las comodidades del Azure Dream, de las excursiones a ruinas antiguas, de las cenas románticas bajo las estrellas y de la posibilidad de conocer gente interesante de diferentes partes del mundo. Lo que Anne no sabía, y lo que Kan ocultaba cuidadosamente, era que este amigo estaba en connivencia con otros individuos, movidos por la envidia, la ambición desmedida y un deseo insaciable de obtener beneficios económicos a costa de su fama y su prestigio. La trama se había tejido silenciosamente durante meses, con reuniones secretas, llamadas telefónicas encriptadas y correos electrónicos borrados. Kan, actuando como el perfecto confidente, había ganado la confianza de Anne, conociendo sus debilidades, sus inseguridades y sus planes futuros. Esta información valiosa sería utilizada en su contra de la manera más cruel. Las primeras señales de alerta surgieron a los pocos días de embarcar en el Azure Dream. Invitaciones inesperadas a eventos exclusivos a bordo del crucero, propuestas comerciales sospechosas que parecían demasiado buenas para ser verdad, y un constante asedio por parte de desconocidos que la reconocían y la abordaban con intenciones poco claras.
Ande, con su intuición aguda y su experiencia en el mundo del espectáculo, comenzó a sospechar que algo no estaba bien. Las sonrisas falsas, las miradas furtivas y las conversaciones a media voz la hacían sentir incómoda e insegura. Asterisco, 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 asterisco. Hemos tenido acceso a testimonios exclusivos de personas que presenciaron los hechos de primera mano. Para proteger su identidad y evitar represalias, hemos modificado sus voces y pixelado sus rostros, pero sus palabras son un testimonio impactante de lo que realmente sucedió a bordo del Azure Dream. Un miembro de la tripulación, que prefiere permanecer en el anonimato y al que llamaremos Señor X, nos contó, vi cosas muy raras. Gente siguiéndola por los pasillos, conversaciones en voz baja en las esquinas, miradas furtivas que parecían estudiarla a cada movimiento. Parecía una película de espías, pero era la vida real. La señorita Ercel siempre estaba rodeada de gente, pero se notaba que no se sentía cómoda. Había algo en el ambiente que no encajaba. Otro pasajero, una mujer de mediana edad que también pidió no ser identificada y a la que llamaremos señora y declaró, la vi muy preocupada, hablando por teléfono en lugares apartados del barco como en la cubierta trasera o en el gimnasio a altas horas de la noche. Se notaba que estaba lidiando con algo muy difícil, algo que la angustiaba profundamente. Una noche la vi llorando en el bar, sola, con una copa en la mano. Me dio mucha pena. Un tercer testimonio de un empleado del casino del barco al que llamaremos señor Z, reveló, escuché una conversación entre dos hombres en el bar. Estaban hablando de la señorita Ercel y de cómo iban a sacarle provecho a su presencia en el crucero. Uno de ellos mencionó un contrato publicitario y una posible colaboración con una marca de joyas. Parecía que estaban tramando algo a sus espaldas. Estos testimonios, junto con otras pruebas que hemos recopilado, pintan un cuadro inquietante de lo que realmente estaba sucediendo a bordo del Azure Dream. Asterisco, 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 asterisco. Pero, ¿cuál era el plan detrás de todo esto? ¿Qué pretendían Candemir y sus cómplices? Según nuestras investigaciones, el objetivo era doble y ambos aspectos eran igualmente perjudiciales para Ande Ercel. Por un lado, querían aprovechar su imagen pública y su popularidad en las redes sociales para promocionar productos y servicios sin su consentimiento. Khan, utilizando su cercanía a la actriz, había estado tomando fotografías y vídeos de ella en situaciones cotidianas a bordo del crucero, desayunando en la terraza, tomando el sol en la piscina, disfrutando de una cena elegante en el restaurante principal. Estas imágenes, cuidadosamente editadas y manipuladas, serían utilizadas para crear anuncios publicitarios falsos que la mostraban utilizando o recomendando ciertos productos, desde cremas antiarrugas hasta relojes de lujo. El objetivo era engañar a sus seguidores y obtener ganancias económicas a través de la publicidad engañosa. Además, Khan y sus cómplices habían contactado a varias marcas comerciales y les habían ofrecido la posibilidad de organizar encuentros exclusivos con Ande Ercel a bordo del crucero, a cambio de una suma considerable de dinero. Estos encuentros, que se presentarían como eventos privados y discretos, permitirían a las marcas asociar su imagen con la de la actriz y obtener una ventaja competitiva en el mercado. Sin embargo, Ande nunca había autorizado estos encuentros ni había dado su consentimiento para participar en ellos. Por otro lado, el plan también incluía obtener información confidencial sobre sus proyectos futuros, tanto en el ámbito de la actuación como en el de la publicidad, para luego venderla a la competencia. Khan, aprovechando su posición de confianza, había estado indagando sobre los guiones que estaba leyendo, las ofertas de trabajo que había recibido y las campañas publicitarias que estaba considerando. Esta información, una vez filtrada a los medios de comunicación o a otras agencias de representación, podría perjudicar gravemente su carrera y su imagen pública. Ande Ercel, al darse cuenta de la trampa y al comprender la magnitud del engaño, actuó con rapidez y astucia. Contactó a su equipo legal en Estambul, quienes tomaron medidas inmediatas para proteger sus intereses. Enviaron cartas de cese y desistimiento a las marcas que estaban utilizando su imagen sin su consentimiento, y presentaron una denuncia formal ante las autoridades competentes para investigar la trama de conspiración y fraude. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La experiencia del crucero, que había comenzado como un sueño, se había convertido en una verdadera pesadilla. La actriz se sentía traicionada, vulnerable y expuesta. La confianza que había depositado en Candemir y en otras personas de su círculo cercano se había roto en 1000 pedazos. Asterisco, 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 asterisco. Las consecuencias de este engaño han sido devastadoras para Ande Ercel. No solo sufrió una profunda decepción personal,
sino que también tuvo que lidiar con el estrés y la ansiedad de ver su imagen utilizada sin su permiso y sus proyectos futuros comprometidos. La actriz se sintió traicionada por aquellos en quienes más confiaba, sintiéndose vulnerable y expuesta a la malicia de personas sin escrúpulos. Su confianza en las relaciones interpersonales se vio seriamente afectada, generando un sentimiento de aislamiento y desconfianza hacia el mundo que la rodeaba. Durante semanas, Anne luchó contra la depresión y el insomnio, reviviendo una y otra vez los momentos de angustia y decepción que había experimentado a bordo del Azure Dream. Le costaba conciliar el sueño y cuando lo lograba, era atormentada por pesadillas recurrentes en las que se veía perseguida y acosada por personas desconocidas. Sin embargo, a pesar de la magnitud del golpe, Anne de Herzel demostró una vez más su fortaleza y su resiliencia. Con el apoyo de su familia, sus amigos verdaderos y su equipo profesional, logró superar este obstáculo y salir aún más fortalecida. Se refugió en su trabajo concentrándose en nuevos proyectos que le permitieran expresar su talento y su creatividad. También se dedicó a actividades que le brindaban paz y tranquilidad, como la meditación, el yoga y el contacto con la naturaleza. La actriz aprendió una valiosa lección de esta experiencia, a ser más cautelosa con las personas que la rodeaban, a proteger su privacidad y a no confiar ciegamente en nadie. También comprendió la importancia de tener un equipo legal sólido y un círculo de amigos leales que la apoyaran en los momentos difíciles. Asterisco, 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 asterisco. Esta historia es un claro recordatorio de que la fama y el éxito no siempre son sinónimo de felicidad. Que detrás de las luces y el glamour, se esconden peligros y desafíos que pueden poner a prueba incluso a las personas más fuertes. La historia de Anne de Herzel es una advertencia sobre los riesgos de la confianza ciega y la importancia de protegerse de aquellos que buscan aprovecharse de los demás. Anne ha demostrado ser una guerrera, una mujer valiente que no se rinde ante la adversidad. Su capacidad para superar este obstáculo y salir aún más fortalecida es un ejemplo inspirador para todos aquellos que han sido víctimas de la traición y el engaño. Su resiliencia es testimonio de su fortaleza interior y su determinación para seguir adelante, a pesar de los obstáculos que se le presenten en el camino. La actriz ha convertido esta experiencia negativa en una oportunidad para crecer como persona y para fortalecer su carácter. Esperamos que esta historia les haya resultado interesante y reveladora. Hemos intentado arrojar luz sobre los hechos tal como sucedieron, basándonos en testimonios y pruebas documentales. Recuerden que la verdad siempre sale a la luz, y que es importante protegerse de aquellos que buscan aprovecharse de nosotros. Asterisco, 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 asterisco. Y ahora es tu turno. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras exclusivas. Queremos saber tu opinión, así que déjanos un comentario abajo y cuéntanos qué te ha parecido esta historia. ¿Qué opinas de la traición que sufrió Anne de Herzel? ¿Crees que la justicia debería castigar a los responsables? Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.